La depuración de las aguas residuales urbanas constituye un proceso complejo en el que entran en juego muchos factores. Tras una primera extracción de arenas y grasas y decantación primaria, una de las fases más importantes de la depuración transcurre en este reactor biológico, donde tiene lugar el proceso del fango activo. El efluente que entra en estas balsas contiene materia orgánica, bacterias y protozoos. Al llegar al reactor, debido al cambio de las condiciones por el aporte de oxígeno, se forma el flóculo, la unidad ecológica y estructural básica del fango activo, alrededor del cual se desarrolla el proceso de depuración biológica. Podemos hablar de dos niveles de estructura en los flóculos del fango activo. Una microestructura que podríamos equiparar a la unión que existe entre la carne y el hueso, y una macroestructura que podría sugerir la espina dorsal o el esqueleto del flóculo. Pero ¿cómo se favorece la función depuradora de un flóculo? 1. A través de los protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares que desempeñan un importante papel en el proceso de depuración y en la regulación del resto de la comunidad biótica. Al alimentarse de bacterias libres contribuyen a mejorar la calidad del efluente, pero además ayudan a la formación del flóculo y permiten la formación de cadenas tróficas complejas. Los protozoos pueden clasificarse de forma general en flagelados, amebas y ciliados. Algunos de ellos están asociados al flóculo, otros, por el contrario, actúan en el espacio interflocular. Por ejemplo, los ciliados reptantes llevan a cabo la eliminación de bacterias de la superficie mediante su ingesta, a la vez que mejoran la oxigenación gracias a su desplazamiento sobre el flóculo, favoreciendo la transferencia de oxígeno a las zonas interiores. Los ciliados sésiles, por su parte, contribuyen a dar consistencia al flóculo, mejorando su decantabilidad y disminuyendo con su alimentación el número de bacterias dispersas libres en el espacio interflocular. 2. A través de las bacterias filamentosas. Este tipo de bacterias son básicas en la formación del flóculo, ya que por su carácter filamentoso contribuyen a formar la estructura sobre la que se soporta el resto de los componentes. El flóculo debe conseguir que todo el material y bacterias se concentren en su masa, de forma que en los espacios interfloculares haya la menor cantidad de bacterias y partículas. De esa manera el clarificado será el correcto. Un flóculo ideal presentará este aspecto y habrá conseguido que se produzca la separación de fases, es decir, que el fango se separe del agua depurada. Pero la presencia de vertidos o determinadas condiciones operacionales pueden producir numerosas alteraciones en los flóculos que impedirían una depuración adecuada. Estas alteraciones pueden estudiarse tanto en planta como en la probeta o al microscopio. Veamos algunos ejemplos. 1. Crecimiento disperso de floculación o flóculo en punta de alfiler. Esta alteración puede ser originada, entre otras causas, por sobrecarga, deficiencia de oxígeno y presencia de vertidos industriales. En planta observaremos el clarificado un poco amarillo, con olor picante y ligeras espumas blancas. En la probeta este clarificado se presenta turbio, opaco, con una sedimentación difusa. Al microscopio pueden observarse una gran cantidad de pequeños flóculos dispersos. 2. Bulking filamentoso. Puede ser originado principalmente por una sobrecarga orgánica, bajos o altos niveles de oxígeno, variaciones en las cargas másicas, deficiencia nutricional y vertidos internos o externos. En planta observamos un levantamiento en la manta de fango en los decantadores secundarios. En la probeta vemos hinchazón en la manta de fango, dejando muy poco clarificado. Al microscopio puede verse un flóculo de gran tamaño en estructura de malla que no decanta, que puede ser acompañado de pequeños flóculos generados por la ruptura del mismo. Algunos de los filamentos que originan estas alteraciones son los siguientes: tipo 021N, tipo 1701 y Nostocoida limicola. 3.
foaming o espumas innatas. Originado por causas parecidas al bulking filamentoso, pero en este caso los protagonistas principales son las bacterias de tipo Norcaliformes, Microtrix parvicella y tipo 0581. Por las condiciones de su pared celular, estos filamentos flotan y se quedan en espuma. En el reactor podremos observar las espumas en superficie que en casos graves pueden pasar a los decantadores secundarios. En este caso la imagen va a ser muy parecida al bulking filamentoso. En la probeta veremos un fango con condiciones de decantación media y una capa de espuma importante en la parte superior. A nivel microscópico, el flóculo se presenta en malla disgregado de alta superficie que tiende a subir. 4. Bulking gelatinoso. Está originado por alteraciones nutricionales o variaciones en los niveles de actividad bacteriana, por presencia de cocobacilos o por vertidos internos o externos. En planta presenciamos una decantación pobre de la manta de fango. En la probeta puede verse un clarificado corto y una manta de fango muy esponjada, con separación difusa y un aspecto parecido al bulking filamentoso. Pero al mirar al microscopio no hay bacterias filamentosas y además el flóculo presenta polímeros extracelulares. El análisis biológico permite estudiar el flóculo y sus alteraciones, identificar las bacterias filamentosas presentes en las muestras, estudiar la comunidad de protozoos y conocer la estabilidad o complejidad del sistema. Todo ello aporta información sobre el estado biológico, que permite tomar decisiones en cuanto a modificaciones operacionales en planta. Desde 1988, el Grupo Bioindicación de Sevilla se dedica a ello.